Vamos a ver el tema de mitosis, meiosis y alteraciones. Este tema ya lo hemos ido más o menos desglosando, pero no lo hemos abarcado muy a fondo. Entonces, este ya es como el último punto ya de lo muy molecular, genético, pero es muy importante que pues ya salgan prácticamente hoy las dudas más pues, relevantes del tema, porque aquí vamos ya a ir sellando esta parte. Entonces, ya habíamos visto algunas diferencias de la mitosis y de la meiosis. Hemos visto también algunas de las alteraciones, como puede ser en las cromosomopatías, en el caso de la meiosis, pero también podemos verlas en el caso de la mitosis. Vamos a verlo más adelante y vamos a irlo desglosando poco a poco. Esos son los contenidos que se espera que obtengamos de esta sesión. Y bueno, a mí me gusta empezar hablando de nuevo de la célula y de la información genética. Entonces, la información genética en la célula se encuentra en dos lugares, en el núcleo, pero también en las mitocondrias. Aquí en este esquema no pone a las mitocondrias, pero igual me gusta resaltarlas, porque en las mitocondrias también hay una herencia, es decir, también hay una transmisión, pero en este caso no viene de papá y mamá, solo viene de mamá. Y también es importante que reconozcamos que hay una herencia mitocondrial porque también hay enfermedades de herencia mitocondrial. No son tan comunes como sí son las enfermedades, obviamente, de herencia nuclear, pero igual vale la pena pues, conocer que existen, ya lo verán más a fondo en su curso de genética clínica. Entonces, en el núcleo la información genética se ve como cromatina y lo tenemos como heterocromatina y eucromatina. Re- pues regresando un poquito a etimología, sabemos que eu significa verdadera y hetero significa otra. Entonces, la verdadera cromatina y la otra cromatina. La verdadera cromatina la vamos a ver menos basófila que la heterocromatina, que la vemos más basófila porque es más densa y por tanto va a ser inactiva. Vamos a volver aquí a nuestro ácido desoxirribonucleico, que sabemos que es la forma en la que está la información genética. Sabemos que alrededor de los nucleosomas le va a dar 1.8 vueltas y cuando juntamos a 8 nucleosomas, ahora le llamamos histona. Y las histonas a su vez se van a empaquetar, 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 yendo formando un cromosoma. Y un cromosoma sabemos que es como vamos a ver a la información genética durante la mitosis, sobre todo en la metafase. Ya sabemos que como tal no se ven así todo el tiempo, pero bueno, entonces, volviendo aquí, ya habíamos visto también al dogma de la biología molecular. Al hablar de la eucromatina, es importante que veamos que hay un espacio mayor entre los nucleosomas. Como el espacio es mayor, permite que se pueda leer. Es como en Kung Fu Panda, cuando Po abre eso, el rollo del guerrero dragón, y que está como aquí compacto, ¿no? Entonces serían como los nucleosomas. Y cuando lo abre, permite que se pueda leer, en este caso, transcribir. Entonces, aquí tenemos la transcripción, que es el primer paso en el dogma de la biología molecular. Ya habíamos visto que este dogma como tal, pues ya puede ir en reversa, como son las transcriptasas reversas con los retrovirus, como el virus de la inmunodeficiencia humana, pero de todas maneras lo seguimos viendo así, ¿no? Entonces, algo importante es que cuando transcribimos el DNA a RNA, primero vamos a tener un pre-RNA mensajero, no un RNA mensajero como tal. ¿Cuál va a ser la diferencia? Los intrones. El intrón va a ser una región que todavía se tiene que editar y quitar. El intrón yo lo recuerdo como el intruso. Y como es un intruso, pues se tiene que quitar. Ya el RNA mensajero como tal contiene únicamente exones. Y bueno, entonces, ya que se da un marco de lectura abierto, se puede traducir en forma de una proteína. Y bueno, entonces ya ahorita ya recopilamos el dogma de la biología molecular, como el DNA es el que nos permite la transcripción, que tiene que haber mayor espacio entre el nucleosoma para que pueda haber, y por eso es eucromatina, y como aquí no está abierta la información como en el rollo del guerrero dragón, se dice que es la heterocromatina, es densa y es inactiva. Ya tenemos aquí los cromosomas con su brazo corto, sus brazos largos, aquí las cromátides que vamos a irlo abarcando poco a poco, y las telomerasas que serían regiones repetidas de DNA que permiten que no, bueno, pues es una forma de proteger a la información genética. ¿Por qué proteger? Es como, por ejemplo, mi teléfono, ¿no? Yo tengo aquí el teléfono y supongamos que las telomerasas es todo este recubrimiento que es la funda. Si ahorita se me cae el teléfono, no voy a romper como tal el vidrio del teléfono, voy a romper primero la funda. Entonces, más o menos esa es la función que tienen las telomerasas. Y bueno, aquí tenemos ya nuestro núcleo. Entonces vamos a entrar al tema que yo sé que les encanta, que es ciclo celular. Ciclo celular, lo más importante que tenemos que ir recordando son cuatro cosas. Un punto de restricción y tres puntos de control. Si tenemos esto ya en la mente, ya estamos del otro lado. Y que sepamos cuál es la diferencia entre un punto de restricción y un punto de control. Porque, pues ok, ya, recuerdo cuáles son las proteínas, recuerdo la sinasa y no sé qué, pero te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre punto de restricción y punto de control? Y ya valió ni idea.
Y es muy importante porque muy fácilmente nos podemos confundir si no recordamos para qué es cada cosa. Entonces, el punto de restricción es el que compromete a la célula, es la llave, es el contrato, es lo que firma y ya una vez que pasa el punto de restricción, la célula tiene que o terminar dividiéndose o terminar pues, por hacer apoptosis. Entonces, nosotros sabemos que la unión de la ciclina y la sinasa dependiente de ciclina 4 y o 6 es la que nos va a permitir la fosforilación de RB. Y la fosforilación de RB es lo que nos permite la progresión, bueno, la entrada al ciclo celular como tal. Ahora, para la progresión tenemos a los puntos de control. El primer punto de control se da bueno, entre G1 y S, y lo tenemos aquí como la ciclina E y la sinasa dependiente de ciclina 2. Entonces, también una cosa que no había mencionado es que también tenemos inhibidores de las sinasas dependientes de ciclinas, que evitan que esta sinasa dependiente de ciclina se pueda unir pues, a su ciclina. Y bueno, aquí vemos que son varias, ¿no? Porque en los esquemas que, por ejemplo, vienen en el departamento, nada nos mencionan, por ejemplo, a P16 o a P21. Y la verdad es que son varias. Vale la pena con que se aprenda nada más la primera de las que aparece aquí en los esquemas, porque honestamente no tiene mucha utilidad saberse todas, porque son demasiadas y no es como tal algo tan exclusivo una de otra cosa. Como pueden ver, por ejemplo, a ver aquí, P21 se repite, P21, P21. Entonces no es como que sea exclusiva de una sola parte del ciclo celular. También ven aquí a P27, P57, pero bueno. Entonces, el primer punto de control lo tenemos aquí por la ciclina E y la sinasa dependiente de ciclina 2. ¿Cuál es la importancia de esto? Un punto de control hace que se revise todo, es como un retén. Se revisa que no haya un error en el material genético y si lo hay, se intenta reparar. Esa es la primera vía siempre, la reparación. Si la reparación no es pues una opción, se tiene ya que recurrir a la apoptosis para evitar que la información genética dañada se vaya a transmitir. Ahora, el siguiente punto de control no es como tal un punto de control realmente, porque cuando están presentes estas sinasas dependientes de, de ciclina 2 y la ciclina A, se da la progresión. Entonces, se dice que el punto sin punto de control es en S, porque como tal aquí no se restringe. Y finalmente aquí tendríamos a la sinasa dependiente de ciclina 1 y a la ciclina B. Y este pues, ya sería durante la mitosis, lo que nos permite que se pueda pues, progresar durante el punto de metafase, anafase. Ahora, nosotros, ¿cómo vamos a ir viendo a la célula durante el transcurso del ciclo celular? Nosotros vemos aquí al núcleo, al nucleolo y al centrosoma. El centrosoma ahorita vamos a ver que es la organización de unos microtúbulos que permiten darle sostén a todo el ciclo celular em, y más que al ciclo celular, a los cromosomas cuando se vayan a alinear durante la mitosis. Nosotros tenemos que también partir del concepto de quiescencia y senescencia. La quiescencia es cuando la célula estando en G0 puede reingresar al ciclo celular. La quiescencia entonces es que una célula no tiene los estímulos para entrar, pero si los recibiese podría entrar. Un ejemplo, el hígado. Hay una historia griega de, no me acuerdo ahorita el personaje, pero es de que se le comen el riñón, perdón, el hígado. Y al comerle el hígado, este se regenera y regenera y regenera. Es una historia que inclusive viene hasta en el libro de patología. Y el punto de esto es de que los griegos ya sabían que se regeneraba el hígado y se regenera porque las células en una condición no patológica no van a estarse dividiendo, pero en condiciones patológicas se reciben los estímulos para que se pueda regenerar el hígado a razón de una división celular. Ahora, el otro concepto que yo les mencionaba era la senescencia. La senescencia es que la célula, a pesar de que pueda recibir los estímulos, no es capaz de responder a ellos. Como no puede responder a los estímulos, por más que uno quiera que entre en mitosis, no lo va a hacer. Un ejemplo, una neurona. Una neurona no puede volver a ingresar al ciclo celular. Una vez que ya se diferenció neurona, ya, ahí se quedó. Entonces, bueno. Entonces aquí vemos que tenemos un tres centrosoma nada más y el núcleo. Y el núcleo. Aquí vemos un único núcleo, el nucleolo, y ya vemos dos centrosomas, porque necesitamos dos centrosomas porque van a ser los que van a jalar a los cromosomas a cada polo durante ya la telofase y lo que va a permitir que nos quede la misma cantidad de cromosomas de cada lado, como veremos ya más a fondo.
Interfase. La interfase es la primera de las dos fases del ciclo celular. Durante la interfase van a ocurrir los procesos. Es la preparación para que se pueda llevar a cabo la mitosis. Y como sabemos, se divide en GAP1, síntesis y GAP2. Aquí les pongo yo estas tres formas de representarlo. Un esquemita, una célula vegetal que se puede ver en una microscopía óptica y microscopía de fluorescencia. A mí me gusta más sobre todo verlo en microscopía de fluorescencia porque podemos ver a los microtúbulos en verde, podemos ver filamentos de actina, mosina en rojo y podemos ver al nucleolo y al núcleo, sobre todo al núcleo más bien, en morado o azul, según el marcador que tenga. No sé si ya lo vieron en histología, pero bueno, la inmunofluorescencia permite que a través de marcadores para ciertas moléculas se pueda aprender de un color. Eso es la inmunofluorescencia. Y bueno, entonces aquí vemos como nada más tenemos nuestro núcleo normal, tenemos el nucleolo que no tiene ninguna condensación adicional y pues la célula es una única célula. Ahora, nosotros ya habíamos revisado cómo se da pues el complemento cromosómico, ¿no? Entonces nosotros tenemos 2N12 de manera normal en las células de nuestro organismo. La N yo lo veo como la cantidad de centrómeros que haya. Es la forma yo creo que más sencilla de que se pueden acordar. Si ven que hay dos centrómeros, es 2N. Si ven que hay cuatro centrómeros, hay 4N, que eso no se ve. Si ven que hay un centrómero, es 1N. Ahora, la C es la cantidad de cromátides. Ahora, tienen que ver este centrómero cuántas patitas tiene. Si ven que tiene una patita, este centrómero, pues es 1C. Pero como vemos que también hay dos centrómeros, pues ya sería 2C. Como por ejemplo aquí, vamos a ver esto, una patita y un centrómero, 1C. Un centrómero, pero dos patitas, 1N, 2C. Un centrómero, otro centrómero, cada centrómero tiene dos patitas, entonces 4C. O sea, esa es la manera en la que yo creo que es más sencillo como irlo entendiendo. De manera normal, pues nuestras células tienen 2N, 2C. De modo que este, por así decirlo, viene del papá y este viene de la mamá o de la mamá y el papá. El color que más les guste. Para que yo tenga en cada célula, después de una división, la misma información, necesito copiar la misma información de mamá, la misma información de papá, y me da este complemento 2N4C. Vamos a ver que también podemos llegar a ver estos otros dos complementos, el 1N2C y el 1N1C, pero esto los vamos a ver más, bueno, los vamos a ver únicamente realmente en la meiosis. Así que vamos anotando estos conceptos ya en la cabeza, ¿no? Entonces, en G1, las células metabólicamente activas, pero aún en estado latente después de recibir un estímulo, van a duplicar sus organelos, van a verificar que el material genético no esté dañado y van a producir proteínas y enzimas para que se duplique el material genético. Ya en la fase S, la célula realiza la duplicación del DNA nuclear y el objetivo es poseer el mismo número de cromosomas, porque yo les digo, un cromosoma de mamá y un cromosoma de papá, pero no estamos aumentando que ahora me salió el cromosoma de quién sabe quién. Simplemente estamos duplicándolo. Entonces 2N, 4C. Y ya en la fase de G2 es la verificación de la conclusión de la duplicación del material genético y verificar que no haya daño en el DNA nuclear. Mitosis. Entonces, nosotros tenemos dos conceptos aquí básicos, mitosis y meiosis. Y yo me preguntaría, ¿para qué tengo dos? ¿Dónde está cada uno, no? Entonces, primero que nada, la mitosis, pues, ¿para qué está, no? Nosotros sabemos que el espermatozoide y el ovocito secundario, o como lo conocíamos en prepa, en secundaria, el óvulo, van a ser las células que aporta papá y mamá para formar a un cigoto. Y este cigoto va a tener 46 cromosomas. Pero, ¿qué pasaría si el espermatozoide tuviera 46? Pues ya no darían los 46 cromosomas, porque a la hora de sumar al ovocito secundario, pues ya no da. Nosotros necesitamos entonces que haya 23 del papá y 23 de la mamá para tener el número diploide 46 cromosomas. A partir de esta única célula totipotencial, es decir, el cigoto, se van a formar a todos los millones de células del individuo. ¿Qué significa esto? Que si el cigoto tiene 46 cromosomas, el resto de las células, mientras no haya una mutación u otra cosa, vamos a tener igual 46 cromosomas. Si mi cigoto ya tiene 45, 47 cromosomas, las demás células, a menos que haya otra mutación o favorable o desfavorable, van a tener igual 46 cromosomas. Esto ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero de manera normal,
a partir de una única célula totipotencial, vamos a tener el resto, toda la misma información genética. La mitosis es un proceso de segregación cromosómica. La segregación es la agrupación. Entonces vamos a tener que se agrupan los cromosomas de un lado y se divide el núcleo para que cada célula hija tenga la misma información y la misma cantidad de cromosomas. Eso es muy importante. No solo es la misma cantidad, es el mismo contenido. No se vale de que, bueno, me llevé me llevé igual 23 cromosomas, solo que aquí me llevé de más un poco y aquí tengo menos información o cosas así. Tiene que ser lo mismo. Ese es el objetivo de la mitosis, obtener la misma cantidad de cromosomas y la misma cantidad de DNA en una célula progenitora. Entonces, aquí yo me haría la siguiente pregunta. ¿Todas las células pueden realizar mitosis o la realizan? Por ejemplo, aquí, este que es, pues aquí vemos al epidermis, ¿no? Bueno, al epidermis, aquí tendríamos a la dermis, y aquí tendríamos al epitelio basal. El epitelio basal sabemos que de manera normal, de manera constante, está regenerándose para poder tener más células, porque sabemos que en el estrato córneo es donde se van desprendiendo ya las células que de hecho son hasta células nucleadas. Entonces, obviamente las células del estrato córneo no van a realizar mitosis. Un requisito básico para realizar mitosis es que haya ADN. Si no hay núcleo, pues no hay mitosis. Entonces, las células de los epitelios basales, de sobre todo epitelios activos, como es el caso de epitelios digestivos o epitelios de la piel, van a realizar mitosis. ¿Las neuronas realizan mitosis? Las neuronas no. Hay otras células que se diferencian demasiado y al diferenciarse tanto pierden esta capacidad de realizar mitosis. La neurona como tal viene de otra célula que se llama neuroblasto y se diferencia neurona. Esto permite que ya adquiera características adicionales como axones más largos para poder comunicarse y formar una red neuronal, pero a la vez esto pierde la capacidad de hacer mitosis. De todos modos, de nada serviría que la célula pudiese hacer mitosis, por ejemplo, ya cuando yo tengo, no sé, 20 años, porque supongámoslo así, imagínense un montón de cables, aparece, no sé, aparece un teléfono. Si yo quiero que este teléfono esté conectado con mi compu y así, pero no tengo cable, pues de nada me sirve. Entonces, esa es también una cosa importante. En el caso de las neuronas, tienen que estar interconectadas. Si no, pues la verdad, de nada me sirve. Otro caso, los eritrocitos. Yo les mencionaba que un requisito para que pudiese haber mitosis es el núcleo. Aquí no hay núcleo, entonces tampoco hay mitosis. Sin embargo, hay células progenitoras que van a estar haciendo mitosis para poder dar lugar, en este caso, a los eritrocitos, que serían las células progenitoras hematopoyéticas. Otro ejemplo muy interesante que les comentaba al inicio, el hígado. El hígado tiene la capacidad de hacer mitosis, pero en forma normal está en quiescencia, en comparación con las neuronas que están en senescencia. Y finalmente, tenemos al espermatozoide y al ovocito secundario con su cuerpo polar. ¿Esos tienen la capacidad de hacer mitosis? Tampoco. Ya el espermatozoide, al igual que el la neurona es una célula diferenciada, no se va a dividir más. Y una cosa importante es que sufrió un proceso distinto para poder llegar a ser un espermatozoide, para poder llegar a ser una neurona si vienen de la mitosis, para poder llegar a ser un eritrocito si vienen de la mitosis, para poder llegar a ser una célula, un queratinocito también vienen de la mitosis, un hepatocito vienen de la mitosis, pero para poder tener espermatozoides, un cuerpo polar, un ovocito secundario, o primario, no sé la verdad en qué estadio esté, viene de la mitosis. Perdón, en este caso vienen de la meiosis. Meiosis, meiosis, mitosis, mitosis, mitosis y mitosis. Ahora, el citoesqueleto. Nosotros tenemos un esqueleto, ¿no? Que está conformado que por el esqueleto axial, el apendicular y no sé qué. Entonces, la parte importante es que nos da un sostén. Si yo no tengo esqueleto, pues vengo para abajo, ¿no? Entonces, el citoesqueleto de la célula le permite mantener su forma. Y aquí lo podemos ver por medio de esta microscopía de fluorescencia. Aquí tenemos en azul al núcleo y tenemos en verde a los túbulos. Entonces, los microtúbulos que van a ser parte del citoesqueleto le están dando forma. Y también tenemos aquí a la actina, que también es otra proteína estructural en rojo. Entonces, aquí podemos ver al citoesqueleto, lo que le permite a la célula mantener una forma. Yo les comentaba algo de unos centrosomas, ¿no? Que era que, voy a regresar, perdón, que era que durante G0, bueno, G1,
veíamos que solo había un centrosoma y teníamos aquí el nucleolo. Entonces, ¿qué pasa? Porque después ya tengo dos centrosomas. Entonces, el centrosoma es el principal centro organizador de los microtúbulos. Lo pueden leer como MTOC durante la mitosis. Y cada centrosoma se va a formar por dos centriolos. Esto es un centriolo, eso es un centriolo, compuestos de 9 tripletes de microtúbulos. Aquí ya no se ve bien, yo tengo otra imagen, pero la cambié porque no me gustaba mucho. Pero aquí la parte importante es de que vamos a tener primero unos túbulos, que son como, por ejemplo, agarrar unos lápices. Voy a agarrar ahorita nada más tres plumas. Bueno, aquí tengo tres plumas, ¿no? Creo que se puede hacer un poquito más grande la cámara, así como para hacer el ejemplo, ¿no? Mm, entonces, aquí tenemos tres plumas, ¿no? Que serían como los microtúbulos. Entonces tenemos tripletes de microtúbulos. Si yo tuviera 9 de estos, formaría un centriolo. Entonces, supongamos que estos ya son 9 de estos. Voy a agarrar otro color para que no se vaya a confundir. Entonces, ya tenemos ahora 9 de estos en forma de este, que es el centriolo. Y el centriolo, si yo lo junto con otro, me va a dar el centrosoma. Entonces ya nos quedan aquí asociados un centriolo padre y el centriolo hijo. Y al unirse, forman al centrosoma. No sería pues como este concepto. Voy a hacer más chiquita la imagen y vamos a continuar. Ahora, la mitosis es una serie de procesos bien caracterizados durante los cuales ocurre la segregación. Es lo que yo les comentaba. La segregación es la palabra más importante en mitosis, porque en mitosis que tenemos que tener mismo número de cromosomas y misma información genética. Entonces, la mitosis está dividida en cuatro partes: profase, metafase, anafase y telofase. Hay quienes meten también a citocinesis como un quinto, y hay quien le gusta meter entre el primero y el segundo a la prometafase. Pero ahorita con que nos acordemos que existe la profase, metafase, anafase y telofase, vamos bien. Entonces, hay una mnemotecnia que, bueno, es bastante conocida. A mí no me gusta mucho, pero si no se las doy sería como le estoy quitando algo, un clásico, ¿no? Entonces, es prometo a Ana telefonear. Es que, digo, a mí esa mnemotecnia ni me gusta, pero bueno, prometo de profase, metafase, a Ana de anafase y telefonear. Pero bueno, sí le sirve. Entonces, la profase. En la profase, los cromosomas ya duplicados, porque estos se duplicaban en la interfase, en la síntesis, en la fase S, cada uno formado por cromátidos hermanas, se condensan, empaquetan de tal modo que son visibles en el núcleo. Por primera vez en la profase vamos a ir viendo nuestras X's. Y son X's porque ya se han duplicado las cromátides, porque cada parte de la X era la original y aquí está la copia, ¿no? Y aquí lo podemos ir viendo cómo hay una gran condensación nuclear y podemos ver aquí cómo se empiezan a acercar, cómo ya el núcleo no se ve tan condensado, o sea, porque aparecen los cromosomas. La prometafase era la otra parte que yo les comentaba que a muchos pues, les gusta meter como otra parte de la mitosis. La prometafase comienza, bueno, con la desorganización de la envoltura nuclear y el nucleolo. Esa es la diferencia. De hecho, aquí estas imágenes que encontré ni siquiera la ponen, porque por ejemplo aquí ya la ven cómo está desintegrando. En realidad, la profase sería que estuviera completa y la prometafase ya la desintegración de la envoltura nuclear y del nucleolo. Los cromosomas condensados se unen a los microtúbulos del uso mitótico a través de los cinetocoros. Veíamos la clase pasada que los cinetocoros eran estas estructuras del centriolo que no están como tal en contacto con las cromátides y que permite que a estos sean como el gancho. Por ejemplo, no sé si se han subido una tirolesa o algo así. Ven que les ponen un gancho y los conectan como pues a un arnés, ¿no? El arnés son los microtúbulos, es como la cuerda. Y el gancho es como tal los cinetocoros. Entonces, así de sencillo. Los cinetocoros son la estructura proteica a los cuales se anclan los microtúbulos. Es así de sencillo. Y aquí lo vemos cómo se empiezan a juntar y aquí ya finalmente se anclaron los microtúbulos a los cinetocoros. Aquí les desgloso un poco más cuál es la estructura del cinetocoro. Honestamente no, esto no se lo van a preguntar pues, de ningún lado, a menos que quisieran hacer
alguna estancia de investigación o algo ya más intenso, pero esto no, pues no está algo tan importante. Lo único que yo quiero que vean es cómo no es como tal una parte de la cromátide, como está en el centrómero y pues nada, que tiene pues una parte interna y una parte externa y que la parte externa es donde se ancla el microtúbulo. Fuera de eso, estas proteínas, la verdad es que no es muy necesario que se las sepan, lo pueden buscar por si les interesa, pero ya no es como el objetivo de esta sesión. La metafase. En la metafase, los cromosomas se quedan en el ecuador de la célula. Nosotros en geografía sabemos que hay un país que se llama Ecuador y que hay una línea imaginaria que va a la mitad de entre el punto, entre el polo norte y el polo sur. De la misma forma, aquí tenemos lo que sería nuestro polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur o polo norte, polo sur, como lo quieran ver. Y aquí tendríamos a la mitad esta línea ecuatorial y aquí es donde se están alineando los cromosomas de la célula. De nuevo, por si ya lo olvidábamos cómo estaba aquí esto, actina en rojo. En verde estamos viendo a los microtúbulos y en azul estamos viendo al material genético que está alineado. Y como veíamos, aquí está el tercer punto de control del ciclo celular entre la metafase y la anafase. Con la activación de la APC se une a CDC20. Al unirse a CDC20, vamos a tener que interactúan con la securina. La securina es como un secure, un candado, y este candado evita que la separasa vaya a quitarnos a las coecinas. Esto no lo había mencionado yo antes, pero ¿cómo están unidas las cromátides entre sí? Por medio de coecinas. Las coecinas las unen. Entonces, sin mis coecinas, mis cromátides se separan. Y yo necesito que se separen durante la anafase y la telofase para que se vayan a cada parte de la nueva célula, las nuevas células hijas. Entonces, en la anafase, las cromátides hermanas se van a separar y cada cromosoma lentamente se va a arrastrar hacia el polo del uso al que se adhirió. El uso está aquí, aquí está el uso. Y los microtúbulos cinetocóricos se van acortando, pues les digo, es como un arnés, los va jalando y finalmente los polos del uso se separan. Esto me gusta mucho, nada más como hasta que lo vayamos viendo, ¿no? Así, pum, 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 pum. O sea, porque quiero que vean cómo de la anafase se jalan, bueno, en la anafase, cómo se jalan los microtúbulos al material genético. Y aquí ya tenemos ahora sí a dos células hijas. Las cromátides de cada uno de los cromosomas han llegado a los polos opuestos. Y en cada polo tenemos una dotación completa de juegos de cromosomas que, como sabemos también, tienen la misma información. Y con esto se da bueno, se crea una nueva envoltura nuclear alrededor de la dotación cromosómica y tenemos el fin de la mitosis. Entonces, con el fin de la mitosis volvemos a nuestro número normal, 2N12. Y pues nada, otros conceptos importantes. La citocinesis veíamos que al final, bueno, es otra. Hay quienes les digo que les gusta organizar a la mitosis como en 5 fases. Esa sería la quinta fase de esas. Entonces, cito es célula y cinesis es la división. Entonces, aquí tendríamos la división de la célula en dos a través de una estructura denominada anillo contráctil. No sé si ustedes sepan qué es la actina y qué es la miosina, pero van a ser una parte importante de las células musculares, aunque la actina y la miosina, como ya verán, no están presentes en todas las células, pero sobre todo actina y miosina uno lo relaciona sobre todo a las células musculares porque son las que permiten el movimiento. Entonces, estos componentes actina y miosina van a permitir la formación del anillo contráctil que estrangula a la célula en dos células. Entonces, la estrangula, aquí pum, la estrangula y se forman dos células. Y bueno, ahora vamos a ver una cosa que a mí me parece interesante. Cuando yo estaba en primer año, una de las primeras imágenes que yo me acuerdo haber pues checado en el atlas del Departamento de Biología Celular y Tisular es los hepatocitos. Y esta célula en particular, no sé por qué yo me acuerdo muchísimo. O sea, no sé si es porque parece que son ojos que te están viendo, no sé qué sea. Pero me pareció una cosa muy, muy padre. Ahora, de esto, ¿por qué se lo estoy hablando? Células binucleadas. Vimos la mitosis. Entonces, ¿por qué hay células binucleadas? ¿Cómo son? ¿Cómo se da la mitosis aquí? Me dio curiosidad buscarlo y al irlo buscando, pues no lo encontré en los hepatocitos, pero sí lo encontré en otras células que también pueden ser binucleadas. Aquí podemos ver.
un núcleo y otro núcleo. Entonces, estas células son los cardiomiocitos. Ignoren aquí la flechita, la saqué del atlas del departamento y por eso tiene la flechita, porque está señalando a los discos intercalares. No, no es que yo puse la flechita. Entonces, ¿qué se imaginan? Si tengo dos núcleos, vamos a partir de una suposición. Originalmente era una célula mononucleada y luego tengo una célula binucleada. ¿Les parece que es una alteración de la mitosis? Pues bueno, no, no es una alteración como tal de la mitosis, porque es más como un error en el anillo contráctil. Entonces es un error durante la cariocinesis. O sea, hay otro concepto que se parece a citocinesis, que se llama cario. Cario es nuez. Entonces aquí el error es en la división del núcleo, no en la división de la célula. Entonces, y obviamente la cariocinesis antecede a la citocinesis. Se estudiaron los cardiomiocitos, porque pues hay gente que igual le llamó la atención eso, y se dieron cuenta que en el caso de los cardiomiocitos mononucleares se podía producir mayormente dos mononucleadas, ¿no? Que es lo normal, pero también podían producirse una binucleada. En el caso de los cardiomiocitos, no crean que esto ocurre en todas las células. Y en el caso de las binucleadas, aquí sí la variedad pues aumenta, ¿no? Puede darnos desde dos binucleadas, que sería lo común, a darnos de plano cuatro mononucleadas. Y esto, sobre todo aquí también parece que tiene que ser con procesos de regulación. Procesos de regulación significa que mientras más son los procesos de regulación, parece ser que mayores que los de células mononucleadas. Mientras que cuando son binucleadas parece que es como que están más en vemos, ¿no? Están muy bien hechos. Entonces, aquí vemos como de prometafase a anafase, o sea, la duración que hay. Y la duración se acorta en el caso de las binucleadas. Y a ver, vamos ahora a pasar a esta imagen. En esta imagen quiero que vean cómo tenemos una célula binucleada, perdón, mononucleada y una célula binucleada. Algo importante de las células binucleadas, si se dan cuenta, como tal, no están desconectadas entre sí. Hay una unión. Y aquí la parte importante es que lo estudiaron también en embriones de rata. Al hablar de embriones de otros animales, hay una cosa que se llama estadios de Carnegie. Esto pues nada más es para que yo pueda homologar los días que tiene un embrión en rata para equivalerlos a los días que tendría un embrión en humano. Esto nada más es como, por ejemplo, pues ustedes saben que no es lo mismo lo que dura el embarazo en un elefante, en una vaca, en un humano, en una jirafa, en un ratón. Y bueno, aquí se dieron cuenta que mientras más temprana era la mitosis en estas células, era más común que fueran mononucleadas. Mientras que cuando era más tardío, o sea, era ya en días posteriores, eran células binucleadas. Eso serían dos células mononucleadas, porque como pueden ver, están separadas. Y esa es una célula binucleada. Eso nada más como para que vayan sabiendo que los procesos de regulación son importantes. Y en el caso de la embriología también dependen mucho del tiempo en el que estamos. Y esto, por ejemplo, lo pongo como en el caso de cuando una pareja más mayor quiere tener hijos, también estos procesos de regulación, al ya ser células más viejitas, ya también pueden ir fallando estos procesos. Y bueno, aquí ya habíamos tocado los conceptos de quiesencia y los conceptos de senescencia. No había tocado la catástrofe mitótica, que es cuando no se puede detener la mitosis. Y esto sobre todo puede ocurrir, por ejemplo, en las neoplasias. Ahora, alteraciones de la mitosis. Yo les comentaba que podíamos tener anomalías cromosómicas también por la mitosis. Supongamos que ya, em, por alguna razón, bueno, no, ya nos dio aquí nuestro cigoto. Y nuestro cigoto está bien, tiene 46 cromosomas y pues ya, perfecto, ¿no? Pero durante una de estas divisiones consecutivas, porque el cigoto se tiene que dividir y dividir y dividir y dividir y dividir para darnos millones de células. E imagínense que en una de estas líneas, ¡pum!, hubo una mutación. Y esta mutación, por desgracia, no se pudo eliminar. La mutación perduró y ahora nos va a dar líneas en las cuales vemos células que tienen una información genética diferente, pero vienen de un mismo cigoto. Este concepto ya lo van a abarcar más adelante en su curso de genética clínica, porque el mosaico puede tener, bueno, se puede confundir con otro concepto que se llama quimerismo, perdón. Entonces, el mosaico son poblaciones celulares con material genético distinto en un mismo organismo, pero que vienen de un mismo cigoto. Y en una quimera,
es poblaciones celulares con diferente material genético de un diferente cigoto, pero que son en un mismo organismo. Puede ser un poco complicado. Yo nada más ahorita me quedo con el concepto de mosaico, en el que venimos de un mismo cigoto y tenemos poblaciones celulares con material genético distinto. Ahora, unas otras alteraciones que puede haber en la mitosis o la manera en la que podemos tener este mosaico es por la no disyunción postcigótica o por el rezago anafásico postcigótico. Vamos a igual irnos deteniendo un poco, creo que puede ser un poco fuerte la palabra, ¿no? Entonces, no disyunción postcigótica. No disyunción es de que no se fue, por ejemplo, aquí ya vemos que este es de papá y este es de mamá. Aquí se tenía que ir en cada una de estas células, se tenía que ir aquí una cromátide de papá y una cromátide de mamá. Y aquí también una cromátide de papá y no hay la cromátide de mamá. Y aquí vemos que a donde no se fue a la otra. Entonces vamos a tener células en las que tenemos 47 cromosomas y otras en las que tenemos nada más 45 cromosomas. Y esto porque pues ya saben que pues a la hora porque esto nada más es una pareja en sí. Por eso es de que digo que son 47 y 45. Ahora, cuando son 45, realmente esto no es compatible con la vida, por lo que lo más probable es que pum, se pierda. Pero cuando son 47, esta mutación sí puede perdurar. Por ejemplo, en el caso de una trisomía, em, como el síndrome de Down, podemos tener que se dé en este proceso de mosaicismo, lo que nos va a dar un cuadro menos severo, y es por esta razón, porque venía de un cigoto en el que la mayor parte de las células van a ser 46, pues 46XY o 46XX, lo que ustedes quieran, pero son 46. En algún punto vamos a tener aquí las manifestaciones del síndrome de Down, como es, pues ya aquí a esta altura. Y ahora, el rezago anafásico postcigótico. Yo les decía que también había otro caso en el que teníamos un individuo que ya presentaba una cromosomopatía, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pongámosle que esta es igual, trisomía 21, pero en algún punto hay un concepto que se llama rezago anafásico, es decir, vemos aquí cómo teníamos que tener una cromátide de cada uno de estos tres cromosomas, pero se perdió una. Y les digo que cuando se pierde una, esta se muere. Entonces nos quedamos con una línea normal. Entonces esto también puede llegar a hacer menos fuerte la carga de la enfermedad. Esto es un ejemplo de mosaicismo que se llama hipopigmentosis. Y pues nada, aquí podemos ver cómo tienen una pigmentación diferente a las células. Y esto pues son los mismos conceptos que ya hemos revisado. Ahora, meiosis, de meios, que es mitad, y bueno, condición de la mitad. Esto que, bueno, ¿para qué hacemos meiosis? Primero, para mantener la dosis cromosómica de generación en generación. ¿Cuál quedamos que es la dosis cromosómica? Pues 2N, 2C. Si yo no hago meiosis, voy a que la siguiente generación ya va a ser 4N, y pues eso no. Entonces, para tener mayor combinación, vamos a ver que en la meiosis también hay un proceso de recombinación genética. Porque aquí viene otra pregunta. Oye, ¿por qué si mi hermano y yo somos ambos hijos de mi papá y de mi mamá, por qué no somos iguales? ¿Por qué hay gemelos que se parecen y hay gemelos que no son iguales? Por esta razón, porque en la meiosis va a haber un reagrupamiento, por lo que las posibilidades de que tú y tu hermano sean iguales son bastante complicadas. Y finalmente, también los procesos de, bueno, la redistribución posterior de la información genética y materna. Estos serían los tres puntos de importancia de la meiosis. Aquí tenemos a la meiosis 1 y a la meiosis 2. Entonces, la meiosis 1 es la segregación de homólogos y la meiosis 2 es la segregación de hermanas. Entonces aquí cambia la cosa. Aquí yo no voy a agarrar aquí cuatro plumas. Aquí yo no voy a separar. Nosotros en la mitosis tenemos aquí cromátide de cromosoma bueno, cromosoma que me dio mi papá y cromosoma que me dio mi mamá. Y aquí tenemos cromátide original y cromátide copiada. Cromosoma de mi mamá, cromátide copiada y cromátide original. En el caso de la mitosis, yo quiero que quedemos con la misma información, es decir, que le toque el de mi papá y el de mi mamá. Por lo que yo voy a quitar, voy a tirar aquí las plumas, voy a darle a la otra célula la mitad de este cromosoma
Y ya hay, bueno, la mitad de una cromátide de papá y una cromátide de mamá, pero nos quedamos con de nuevo una cromátide de mamá y una cromátide de papá. De todas maneras, no importaba para mantener la misma cantidad de información genética porque eran copias. Pero en el caso de la meiosis, aquí en lugar de que yo le dé uno de papá y uno de mamá, yo me llevo completamente el de papá de un lado y me llevo el de mamá de otro lado, llevándome a cromátide y cromátide, cromátide y cromátide. Y por eso se llama segregación de homólogos, se segregan los cromosomas. Y en la meiosis 2 ahora sí, ya segrego a las cromátides. Esa es la diferencia. Vamos a obviamente a abordarlo más a fondo, pero nada más como para ir abordándolo generalmente. El material genético, bueno, la configuración que tenemos al inicio, igual, 2N4C, porque ya habíamos dividido nuestro material en una interfase. Y luego un n 2C. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. Yo aquí no es, bueno, nada más yo aquí no estoy dividiendo no estoy dividiendo las cromátides, estoy perdiendo cromosomas. Al dividir en cromosomas, no me está quedando 2N, 2C, que era lo que teníamos, ¿no? Nos está quedando 1N2C. Por aquí de plano le estoy mandando a otro cromosoma a otra célula. Y finalmente en meiosis 2 yo inicio con este número del que partí. Y aquí no hay una interfase. Nosotros veíamos que entre mitosis y mitosis hay interfaces. Aquí no hay interfase, aquí no se vuelve a duplicar el material y por tanto por eso parto del mismo 1N2C del final de la meiosis 1. Y finalmente vuelvo a dividir, pero ahora sí lo segrego por cromátides. Y al segregar por cromátides me queda 1N, 1C. La primera división de la meiosis se conoce como división reduccional, en el que se reduce el número cromosómico. Por eso es una reducción en una división reduccional. Aquí la profase la vamos a dividir en un buen de fases. Me vas a decir, oye, son hasta más fases que en la mitosis. Y pues sí, son un montón. De esto, pues lo más importante es que sepan, pues yo creo que ¿cómo se llama la primera? Leptotene, que es cuando las cromátides comienzan a emparejarse y a condensarse. Luego, la otra fase muy importante es cigotene, cuando se forma el complejo sinaptonémico. Yo les comentaba, en la meiosis también permite la recombinación genética. ¿Y cómo se van a recombinar? Ah, pues se van a recombinar bueno, una cromátide de papá con una cromátide de mamá. Y de esta forma necesitamos un punto de reunión, de unión, que es el complejo sinaptonémico. Y en paquitene es que se da el entrecruzamiento y en diplotene este complejo que permitía que se unieran se pierde. Y bueno, en diacinesis condensación adicional y preparación para la metafase. La recombinación genética en meiosis se va a dar por medio de dos mecanismos. En su libro Carson de genética les menciona segmentos cortos similar al ADN, que no menciona nada más menciona el nombre, vete a saber qué significa, y paquitene. Entonces, yo honestamente cuando leí esto en primero dije, bueno, segmentos similares al DNA, segmentos cortos similar al DNA, pues ni idea qué significa, siguiente página y ya, nunca lo volví a leer. Pero ya cuando ustedes lleven su curso de genética clínica, van a saber más, o quizás esto se vea inclusive en biología molecular en primer año, que cuando se daña el DNA, hay distintos mecanismos para poder repararlo. Entonces, aquí de una forma pues preparada de una forma fisiológica, se rompe el DNA, rompo, pierdo un poco de cadenas y luego las cromátides hermanas van a copiar algunos fragmentos. Obviamente esos son fragmentos muy cortos, no crean que se pierden así miles de bases. Si se perdiera mucha información sería una mutación muy, muy peligrosa. Solo se pierden pequeños tramos y más que se pierden te da pues nuevos tramos para que pueda haber variabilidad. Por eso les digo, o sea, para que entre tú y tu hermano puedan ser iguales, está muy complicada la cosa. Y la otra, que es la parte más importante, es paquitene. Aquí podemos ver los cromosomas cómo están unidos entre sí, por eso es que son los complejos sinaptonémicos. Y a partir de estos van a empezar a intercambiar información, van a intercambiar partes de los cromosomas, van a intercambiarse, es como si yo a mis plumas les intercambio la tapa, ¿no? Esto sería como lo que ocurre en paquitene, en regiones homólogas es que se da esto, o sea, en la misma región. Yo no voy a cambiarle esta con la tapa de acá abajo. Y también tenemos otro concepto que son los hotspots. Esto lo pongo en azul porque como tal también se da en Paquitene. Solo que los hotspots son puntos
en los que se va a intercambiar información cromosómica entre el cromosoma X y el Y. Ahora, hay un punto importante. Nada más viéndolo a simple vista, X es un lapizote y Y es una cosa chiquita. Entonces, ¿cómo que se intercambia? O sea, entonces tienen la misma información X y Y, porque entonces, ¿cómo es que cuando está Y, pues es un nombre? O sea, ¿cómo está la cosa, no? Pues es porque hay unas regiones que se llaman regiones pseudoautosómicas. Los cromosomas autosómicos es del 1 al 22. Los cromosomas sexuales, el 23. Entonces, pseudo porque asemejan ser autosómicos. Es decir, estas regiones que están aquí tienen la misma información entre sí. ¿Qué es, por ejemplo, importante de esta región SOX9? Porque cuando nosotros veíamos en cromosomapatías a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter, ¿cuál otro? El síndrome de triple X, nosotros, bueno, la trisomía X, nosotros veíamos algo muy característico. No sé si me pueden decir que hay en común entre eh, la trisomía X y 47XXY, o qué es lo contrario que hay entre 47XXY y 45X, la estatura. En esta región pseudoautosómica hay genes para la estatura, y esta es la razón por la que una mujer con síndrome de Turner tiene una estatura menor, mientras que un hombre con síndrome de Klinefelter tiene una estatura mayor, porque tenemos más estas regiones pseudoautosómicas. Y bueno, esa es la imagen que tienen de la profase 1 en el Carson. Veíamos que todavía tenemos los TN4C. A mí honestamente no me gusta mucho esta imagen. Podemos pues ver aquí bien a nuestro núcleo, a nuestra célula, los organizadores de los microtúbulos, y, pero no sé, como que no me gusta mucho, porque en Paquetene les decía que se da entre bueno, va a darse un intercambio genético, y como aquí no se ve, lo que sí se ve es en diplotene que se forman estas estructuras que se llaman quiasmata. La quiasmata, ¿qué es? Yo les comentaba que el complejo sinaptonémico se empieza a perder en diplotene, pues son regiones donde todavía están unidas, y pues esto es importante porque si estas regiones no se pues van, se pueden ir juntos pues, los cromosomas. Entonces vamos a continuar a la que sigue. Bueno, esta nada más es una mnemotecnia. Yo la verdad les digo que no sé mucho de mnemotecnias. Em, Creo que pueden ser útiles, pero al menos para mi forma de estudiar no son muy útiles, y por tanto no se me ocurren buenas mnemotecnias. Entonces le pedí a ChatGPT si me podía dar alguna mnemotecnia. Entonces, si les sirve, los de leptotene, científicos de cigotene, piden paquetine, días de descanso. O sea, no sé si les sirve. Y bueno, estos son otro concepto importante. ¿Qué proteínas mantienen en su posición a los cromosomas? Tenemos a la coesina, que mantiene las cromátides unidas, que es lo que veíamos, que formaba parte de un punto de control, que era el tercer punto de control, y la condensina, que permite la compactación. Pues si es interesante, pues forman estructuras tipo como un anillo, y pues ya, eso es todo lo que ahorita quiero indagar. A ver, no sé por qué no la cambia. Entonces, aquí podemos ver a la coesina, y la coesina, como veíamos, nos permite mantener unidas a las cromátides. Y aquí tendremos también a la condensina, que serán estas de acá, que permiten que se empaqueten. Les digo, esto ya son conceptos un poco, nada más basta con que sepan que existen las cocinas y las condensinas y qué hace cada una. Metafase, anafase y telofase. La metafase, bueno, esos son prácticamente es igual a como lo veíamos en la mitosis, solo que aquí se alinean parejas de cromosomas. O sea, dice que se alinean en tétradas en la placa ecuatorial. O sea, aquí no estamos alineando como veíamos que alineábamos las cromátides. Aquí estamos alineando cromosomas. Y en la anafase, por tanto, se desplaza un cromosoma. Esa es la parte más importante si se los preguntan en un examen. Si los preguntan en un examen, si el departamental la tiene, ¿qué se separa? ¿Qué se desplaza? En la meiosis uno son cromosomas en la anafase. Si se los preguntan en la meiosis 2 son cromátides. Si se los preguntan en mitosis, son cromátides. Pero en meiosis uno son cromosomas. ¿Ok? Y en la telofase cada célula hija contiene un número ya haploide de cromosomas porque se desplazaron. Pero cada cromosoma consta de dos cromátides.
Ay, ¿por qué no lo cambia? Ah, entonces ahora nos queda un N2C, un cromosoma con dos cromátides, un centrómero con dos patitas. Y pues aquí lo podemos ir viendo cómo aquí está la metafase unidas. Aquí tenemos ver cómo ya intercambiaron información y por eso aquí te las pone como con diferentes color, como es lo que les decía de las tapas de las plumas. Y podemos también ver de forma importante, pues que están en el ecuador de la célula y pues que están separándose a nivel por cromosomas. 1N2C. En la telofase nos quedó esto, 1N2C. Entonces vamos a pasar a la que sigue. Y división ecuacional, similar a la división mitótica ordinaria, pero aquí les digo que no hubo una interfaz y además nos quedó una célula ya medio rara en comparación a la mitosis, por lo que ya partimos de una célula haploide y al final de la meiosis nos quedan células completamente haploides. ¿Por qué completamente? Porque ahora sí nos va a quedar cada célula con una cromátide. Estas ya eran haploides porque el número cromosoma pues era de pues, 23, pero aquí le decimos completamente porque ya no hay copias. O sea, pero bueno, solo los varones, las cuatro células eran capaces de llegar a formar un cigoto y en las mujeres solo dos células. Esto lo vamos a ver más a fondo. Bueno, ahorita lo vamos a ver más a fondo porque de manera general les traigo cómo es la meiosis en hombres y meiosis en mujeres, porque este concepto de todas maneras lo tenemos que volver a repasar en espermatogénesis y ovogénesis. Pasamos a la que sigue. Y, a ver, este esquema me gusta bastante, debo admitirlo, que nos habla aquí de cómo es la mitosis y meiosis en las células germinales primordiales. Nosotros tenemos aquí ya de manera final a mi espermatozoide o mi espermátide, no sé cómo lo ponen, bueno, aquí dice espermátide y aquí espermatozoide, y aquí ya tendríamos al ovocito. Y aquí tenemos cómo es por tiempo. Primero tenemos el cigoto y la fertilización, y luego el blastocisto, y aquí cómo se va formando el disco bilaminar. Y bueno, aquí ya no nos pone el disco trilaminar, pero bueno, aquí van todas las etapas de formación embrionaria. Y aquí la parte importante es cómo tenemos una gran cantidad de especificación de células germinales primordiales, que van a ser las células que van a permitir que se formen las espermatogonias o las ovogonias, porque estas células van a migrar. Aquí tenemos que se forman aquí en el saco y cómo van a migrar a través del intestino posterior y todo un camino que ya veremos más adelante en gametogénesis hasta llegar a las crestas genitales, que es una región, es una cresta en la que se va a formar el testículo en el caso de los hombres o el ovario en el caso de las mujeres. Aquí se estacionan estas células germinales primordiales para formar las espermatogonias y las ovogonias. Estas, vamos a ver aquí, que en el caso de los hombres se quedan en un arresto mitótico. ¿Qué significa arresto mitótico? Que van a quedarse como en un estado de quiescencia. Y aquí las mujeres, por otro lado, vemos cómo hacen meiosis. O sea, una parte aquí importante, todas las células bueno, todas las células, bueno, todas las espermatogonias, en el caso de los hombres, van a mantener una reserva. Es decir, vamos a quedarnos con cierta parte de espermatogonias toda la vida como hombres, y por eso los hombres se pueden reproducir toda la vida, pero las mujeres no tienen una reserva de ovogonias. Como no hay una reserva de ovogonias, estas hacen meiosis luego luego, y al hacer meiosis luego luego, ya van a tener un número de células, bueno, un número de ovocitos máximos. Y estos ovocitos, que aquí tenemos que hay un arresto en profase, como hay un arresto aquí, eran ovocitos primarios, van a ser los que van a tener para toda la vida. Entonces, en el nacimiento, una mujer ya tiene todos los ovocitos que va a tener para poder reproducirse. Ya no hay forma de sacar más, ya no hay forma de inducir más. Esos son los que va a tener para toda la vida. Y aquí tenemos como hay mitosis y eventualmente también hay meiosis en el caso de los hombres. Pero aquí en las mujeres no van a volver que aquí diga a decir mitosis. Ahora, meiosis femenina. Yo les comentaba que vamos a ver de forma breve cómo era en el hombre y cómo era en la mujer. Entonces, el libro lo pone así, proceso muy lento. Y es un proceso muy lento porque hay arrestos. Y el arresto en la meiosis puede durar desde antes del nacimiento hasta la última menstruación de la mujer, que sea, no sé, en los 50 años. Entonces tenemos meiosis que pueden durar 50 años.
Y bueno, es un número muy largo, ¿no? Bueno, muy grande. Las ovogonias, al comenzar la primera división meiótica, se les denomina ovocitos primarios. Es lo que les comentaba aquí, que aquí eran ovocitos primarios porque ya estaban arrestados. Y cuando las ovogonias se vuelven, bueno, cuando termina la primera división meiótica ya se les dice ovocitos secundarios. Pero bueno, todas las ovogonias entran en meiosis a la vez y es lo que les comentaba en diferencia con las espermatogonias. Las espermatogonias no todas entran a la vez y por eso hay una reserva. Por eso el hombre se puede seguir reproduciendo. Pero en el caso de la mujer, la ovogonia, ya todas directamente se van a meiosis. Y estas, pues como se habrán dado cuenta, no hay manera de hacer mitosis en una célula que ya se quedó en 1N12 o en 1N1, no sé. Y bueno, el primero de los bloqueos ocurre en diplotene. Esto se lo tienen que tatuar, grabar, lo que sea. Que en diplotene, vamos a volver aquí, en diplotene, que es cuando empieza a desaparecer el complejo sinaptonémico en diplotene, es que la célula se queda arrestada por primera vez y durante los años fértiles de 10 a 30 ovocitos primarios en cada ciclo menstrual, en cada ciclo sexual, van a completar la primera división meiótica en cada ciclo menstrual. Esto es importante porque, ok, son 10 a 30, pero lo normal es que solo uno de estos 10 a 30 sea capaz de adquirir todos los nutrientes para poder ser eventualmente fecundado. Solo uno de estos 10 a 30. Y el segundo de los dos bloqueos es cuando ya este ovocito primario logra pues escapar de este bloqueo, acaba la meiosis 1 y se vuelve a quedar bloqueado en la meiosis 2, ahora en metafase, no en la profase, en metafase 2. Y al quedarse aquí bloqueado, lo único que lo va a sacar de este bloqueo, ahora sí, ya sería la fecundación. Y bueno, durante diplotena hay una acumulación progresiva de ARN mensajero y de ARN ribosomal. Esto es importante, son muchos años los cuales está el ovocito esperando, por lo que para que pueda mantenerse fertilizado tiene que empezar a acumular gran cantidad de ARN mensajero. Entonces aquí tenemos a nuestro nucleolo, aquí tenemos al núcleo, y aquí tenemos cómo se forma esto que se llama cariosfera. Y esto es porque hay una gran cantidad de ARN mensajero y ARN ribosomal que se forma alrededor del núcleo, que serían como estos gránulos corticales. Y aquí habla también que la formación de los gránulos corticales es la principal función del ovocito en la diplotene, porque como les digo, permiten mantenerlo fertilizado. Hay algunos estudios como este que hablaba de que según la morfología o según la cantidad de gránulos o no sé qué tanta cosa, también bueno, se pensaba que podía llegar a depender de la fertilización. Como que los resultados son algo inconcluyentes, entonces pueden revisarlo de todas maneras que tienen al estudio, pero esto es importante sobre todo al hablar de los estudios de reproducción asistida. O sea, es importante, ¿no? Y estos van a evitar la entrada masiva de espermatozoides, estos gránulos corticales. Y bueno, eso también es importante porque a través de estos gránulos corticales vamos a evitar que el ovocito pueda ser fecundado por más de un espermatozoide. Porque es importante que tengamos los gránulos corticales para que solo un espermatozoide entre, para lo que veíamos de que la célula tiene que darnos diploide. Si entraran dos, ya valió, si entraran tres, ya valió. Entonces, bueno, vamos a continuar. Mm, con la conclusión de la primera división meiótica se obtienen dos células desiguales. Esto es distinto en el caso de los espermatozoides. Yo les comentaba, en los espermatozoides, a partir de una célula vamos a obtener cuatro células capaces de fecundar un cigoto. Bueno, capaces de formar un cigoto. Pero en el caso de la meiosis femenina, solo vamos a obtener dos células capaces de formar un cigoto. ¿Por qué? Porque está desplazado em, nuestro spindle. Y este spindle es ahorita no me acuerdo de la palabra en español, pero el punto aquí es que nos va a dar dos células desiguales
Ah, ya me acordé, porque se desplaza el anillo contráctil. El anillo contráctil no va a desplazar justo en la mitad. Y esto tiene que ver con el centrosoma. Eso era, perdón. Entonces el centrosoma está desplazado. Y nos volvemos a ver que era el centrosoma, nada más porque con mi falla de la memoria, pues nada más para que estemos recordando que era el centrosoma. Entonces el centrosoma, al estar desplazado, va a hacer que no se vayan directamente al medio el anillo contráctil. Y aquí lo tenemos. El uso meiótico desplazado a la periferia por la actina permite una división desigual. Entonces aquí se desplaza el uso meiótico o el centrosoma es el uso meiótico, y esto va a permitir que la división no sea en el medio de la célula, sino que sea en los lados. Aquí les pone esto de los ángulos, porque también estaban probando en otro estudio ver si según la posición también dependería dónde estaría, bueno, según la posición del cuerpo polar, dónde estaría el uso meiótico, perdón, porque si quieren introducir aquí bueno, en la información genética de un espermatozoide, si aquí le inyectas con una aguja en el uso meiótico, pues podría no ser una muy buena idea y la célula pues no ser tan viable. Y el ovocito secundario reanuda la división meiótica, ahora deteniéndose en metafase 2. Y ya, únicamente con la fecundación se va a detener. Bueno, va a poder detenerse la detención, o sea, va a poder progresar. Algo interesante ahora al hablar de la meiosis masculina es que nosotros tenemos la mayor parte de nuestras células en un estadio de indiferenciado y solo pocas células van a estar realmente haciendo meiosis, y por esta razón tenemos una reserva. Comienza después de la pubertad la meiosis, no todas entran a la vez. La espermatogonia A realiza mitosis, que es la que permite que se mantenga una reserva, y la espermatogonia B va a, va a quedarse en interfase para meiosis, y ya el espermatocito primario es cuando se encuentran en meiosis, bueno, la meiosis uno en curso. Entonces, ¿cómo se ve esto para no andar dando bolas con tanta cosa rara? Primero centrémonos aquí en el del humano y ahorita ya les platico cómo está la cosa en los demás animales y por qué lo dejé con los demás animales. Entonces, primero tenemos que hay unas células que se llaman espermatogonias. Las espermatogonias van a estar realizando mitosis en esto que se llama citocinesis self-renewal, o sea que van a estarse dividiendo y que hay mitosis. Y aquí tenemos como nuestras espermatogonias tipo A se van a diferenciar a espermatogonias tipo B, de nuevo, que realizan una mitosis, y a todas estas que se dividieron para eso, se van a ir aquí para espermatogonia tipo B. Pero aquí es cuando la célula va a volver a hacer una interfase, pero aquí ya no para hacer una mitosis, sino que para hacer una meiosis. Y entonces, ahora, la espermatogonia que ya está en la meiosis se le denomina esperm espermato no, ahí ya me confundí yo. Se llama espermatocito primario, perdón. Espermatocito primario. Y el espermatocito primario es el que va a ser espermatocito secundario cuando concluye la meiosis uno. En meiosis uno espermatocito primario. Meiosis 2 espermatocito secundario. Y ya que concluyó y nos dio nuestra célula 1N1C, nos quedan las espermátides. Y la espermátide, la parte importante es de que todavía no es un espermatozoide, tiene que pasar por maduración, pero ya no otro proceso de división. Y bueno, aquí hablando de los conceptos de alteraciones, tenemos las aneuploidías y las poliploidías. 60% de los abortos durante la primera mitad del embarazo se deben a anomalías cromosómicas. Obviamente aquí hablamos de abortos espontáneos, no abortos ocasionados. Y vemos aquí que tenemos los conceptos de no disyunción en meiosis uno y no disyunción en meiosis 2. Si la no disyunción es en meiosis 2, pues al final es peor, pero es menos malo porque nada más te echa a perder dos células. Si es en meiosis uno, ya te echó a perder las cuatro. Entonces, sabemos que aquí tenemos una pareja de cromosomas. Entonces tenemos aquí, primero que nada, 2N, 4C. En la siguiente división tendríamos que quedarnos con un cromosoma a cada lado, o sea, 1N, 2C, como aquí sí lo tenemos, 1N, 2C. Y en la siguiente tendríamos que quedarnos con 1N, 1C, 1N, 1C. ¿Y aquí qué pasó?
no disyunción, no se separaron. Y como no se separaron, se nos van a quedar dos juntas en la siguiente división. Te va a quedar células con nada y te va a quedar, cuando digo nada, me refiero a esa pareja en particular. No me refiero a que se quedan sin nada de cromosomas. Nada más para que no nos confundamos, solo estamos viendo una pareja, ¿ok? Entonces, no disyunción, o sea, no sé, estoy viendo aquí, de nuevo me voy a ir a trisomía, ¿no? Estoy viendo aquí el par 21. Par 21 normal, y aquí ya me quedé con dos cromosomas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si ahora se va a volver a dividir en meiosis 2 y ahora en meiosis 2 ya me quedé con 3 me quedé aquí con 47 y 47. Creo que le puse los números para que se vayan viendo. Entonces, aquí me quedé con 22, 22, 24 y 24. Entonces, esto es muy importante porque gracias a esto yo tengo ahora aquí 47 cromosomas y 47 cromosomas, en el que, por ejemplo, podría haber sido el par 21 dándome una trisomía 21, y aquí dándome una monosomía del 21. O sea, siempre que hay una neuploidía en la célula progenitora, te habrá dado también una poliploidía, porque donde no se fue a otro lado. Y pues ya, aquí vemos como, aquí nada más, como les decía, nos arruina la mitad de las células hijas. Y finalmente, yo les comentaba que los quiasmas que había durante la diplotene de la meiosis 1 eran relevantes porque si se quedan pegaditas las células, se pueden no segregar y se pueden quedar juntas y darnos también trisomías. Y pues nada, eso sería prácticamente toda esta revisión de meiosis, mitosis y alteraciones. Ay, bueno.